Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Espero que estén arrancando bien la segunda parte del año, espero que hayan tenido unas gratificantes vacaciones, que la hayan pasado bien, que hayan descansado. Bueno, acá nos estamos encontrando en un nuevo tema en estas clases que nos tocan este año tan, tan diferente, ¿no? En vez de poder compartir el aula, tenemos que compartir estos espacios virtuales. Así que bueno, tratar de poner lo mejor de cada uno y seguir avanzando en este camino del conocimiento y de la formación como técnicos. Queremos ser unos futuros técnicos, queremos que ustedes sean unos futuros técnicos eh, con los valores que destaca el Didascal. Así que bueno, vamos a hablar de gestación esta vez. ¿Sí? Vamos a arrancar el tema. Bien, para hablar de gestación, lo que tenemos que, vamos a hablar previamente un poquito de lo que es los factores. Ya estuvimos hablando de la ovulación, de los ciclos estrales, de cómo dar un servicio, cómo detectar celos. Estuvimos viendo un montón de circunstancias previas al momento de la gestación, que se tienen que dar y tienen que ser todos pasos sincrónicos, los cuales deben ser exitosos para poder llevar adelante una gestación. Bien, dentro de lo que es maduración espermática, que esta parte no lo vimos, porque está en el aparato reproductor del macho, tenemos los factores decapacitantes. Estos factores se dan dentro del tracto reproductivo masculino y es la primera instancia. ¿Por qué? Porque si no los espermatozoides quedarían listos y con capacidad fecundante dentro del tracto reproductivo masculino, y esto evitaría que en el momento de encontrarse con el óvulo eh, no tengan esa capacidad fecundante. Entonces, primero hay factores dentro de lo que es el aparato reproductor masculino que producen una descapacitación. No quedan esos espermatozoides, no están capacitados para poder fecundar. ¿Dónde es el desarrollo de estos espermatozoides? Dentro del epididimo. Dentro del testículo tenemos la estructura del epididimo, que es donde tenemos, se divide en tres partes: cabeza, cuerpo y cola. Y dentro de lo que es la cabeza, los espermatozoides son los primeros que se producen, todavía no tienen capacidad fecundante, eh, luego se trasladan hacia el cuerpo del epididimo, en donde empieza a haber algunos espermatozoides que cuenten con capacidad fecundante, y luego están los de la cola del epididimo, donde está el reservorio máximo de espermatozoides eh, con capacidad fecundante. Bien, la capacitación espermática propiamente dicha, como dice acá en el power que les preparé, se produce en el tracto femenino. Dentro del tracto femenino se produce la movilidad y la capacidad de poder llegar, el espermatozoide tiene que viajar a través de todo el tracto femenino, reproductivo femenino, para poder llegar hacia el óvulo, ¿sí? Y por eso, como veremos más adelante, tiene una mayor durabilidad. Que acá abajo está, ahora se los voy a comentar. Bien, luego tenemos las glándulas anexas que cumplen una función que es de primero preparar todo el tracto masculino en el momento de la espermiación, que es el momento donde van a salir eyaculados los espermatozoides, para poder eh, preparar ese paso de los espermatozoides para que no sufran ninguna lesión debido a las perdón, debido a sustancias del ambiente exterior, como puede ser la orina. ¿Sí? Entonces tienen que alcalinizar todo ese medio. Y las glándulas anexas le van a proveer de energía también a esos espermatozoides. Eh, Acá dice longevidad en horas. La longevidad en horas está puesto porque los espermatozoides tienen mayor cantidad de longevidad en horas que el óvulo. Por eso nosotros, cuando vimos inseminación artificial, siempre es conveniente que se deposite el semen mucho antes de producirse la ovulación. ¿Por qué? Porque en esa longevidad de horas el espermatozoide va a cumplir esa capacitación propiamente dicha dentro del tracto femenino. Entonces, en ovinos, por ejemplo, como está marcado acá, el espermatozoide tiene una longevidad de 30 a 48 horas y el óvulo de 20 a 24.
en los equinos 72-120 horas y el óvulo de 6 a 8 horas. En los ovinos, como dice ahí, de 30 a 48 y el óvulo de 16 a 24 y en porcinos de 34 a 72 horas la viabilidad del espermatozoide dentro del tracto femenino y tiene el óvulo de 8 a 10. Por eso siempre es preferible que el espermatozoide esté ya en el tracto femenino para poder capacitarse y una vez que llega el óvulo tiene esa capacidad fecundante y hay una reacción acrosomal que se le llama, que le da mayor movilidad y motilidad a los espermatozoides para poder penetrar ese ovocito, ese óvulo. Bien, la fecundación. La fecundación en sí depende de la especie donde va a ser la deposición del semen. Tenemos intrauterina o intravaginal. En el caso de las vacas es una deposición de semen intravaginal, por ejemplo, y en el caso de la yegua, de los caballos, es una deposición de semen intrauterina. Si recuerdan cuando nosotros hablamos de inseminación artificial, esto también interfiere en la cantidad ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de la cantidad de semen y de espermatozoides en las pajuelas? Bien, al haber menor cantidad de espermatozoides, de densidad espermática, nosotros hacemos una deposición de semen intrauterina, porque pasamos el cuello del cervix y depositamos semen dentro del útero. Entonces ya estamos avanzando muchísimo en vez de una deposición intravaginal. También vamos a mencionar así muy por arriba lo que es el bloqueo de la polispermia. Una vez que se produce la reacción de unión entre el óvulo y el espermatozoide, se produce el bloqueo de la polispermia. Este bloqueo se bloquea toda la membrana del óvulo para que ningún otro espermatozoide pueda llegar a fecundar o ingresar en ese óvulo ya fecundado. Esto pasa tanto en especies monotocas como politocas, o sea, de una sola cría o de muchas crías. Recuerdan que cuando es una ovulación múltiple, por ejemplo la cerda, bueno, cada óvulo va a ser fecundado por solamente un espermatozoide. Una vez que el espermatozoide llega a ingresar en el óvulo, se produce una reacción que se llama bloqueo de la polispermia, entonces ningún otro espermatozoide puede ingresar a ese óvulo. ¿Y dónde se produce la fecundación? En la región ísmica del oviducto. Eso lo nombramos a modo de repaso para que ustedes tengan un poco de conocimiento. Bien, luego vamos a hablar rápidamente de la implantación. Algunas cosas básicas. La implantación, como todos sabemos, es el momento en donde ese feto, ese embrión, porque todavía no llega a ser un feto, ese embrión va a implantarse en el útero materno. Bien, entonces, como primera instancia vemos que los mamíferos son vivíparos. ¿Qué significa esto? Que toda la gestación, ¿sí?, desde la segmentación, implantación, la gastrulación, todo lo que sea, desde que se une el óvulo y el espermatozoide hasta el momento del parto, todo se va a dar dentro del útero materno, dentro del vientre materno. Bien, entre el día 4 y el 8, post-ovulación, se libera ese embrión a la luz uterina. ¿Sí? Tienen que pasar entre 4 y 8 días, según especie y raza, en donde ese embrión fecundado, ese óvulo fecundado, empieza un proceso de segmentación y gastrulación, se le llama, en donde empieza a dividirse. Recuerden que es una sola célula y empieza a dividirse en una división celular y pasa al útero materno. El primer contacto entre el embrión y el útero, ¿sí?, se va a dar en ese momento y es lo que empieza a formar la placenta. Que esta placenta, vamos a hablar más adelante, tiene una función importantísima en lo que es el intercambio de nutrientes y lo que es la seguridad de ese embrión. Bien, dentro de la implantación, cuando es una sola cría,
bueno, se va a ubicar dentro del útero en cualquier segmento. Puede haber migración hacia los cuernos, ¿sí? Y luego va a buscar un punto fijo en donde se va a anidar ese embrión. Cuando hablamos de especies politocas, como por ejemplo la cerda, tiene que haber una equidistancia. Y esto se mantiene hasta el día 12, como dice ahí. Entonces, hasta el día 12 puede haber movimientos de los embriones, pero tienen que estar equidistantes entre sí para poder acomodarse en el útero. Bien. Ahora, ¿cuál es la función de la progesterona? Como dice acá. Recuerden que la P4, cuando vimos perfiles hormonales, perdón, volvemos para atrás, como dice, ¿se acuerdan cuando vimos perfiles hormonales? Esta hormona era la progesterona, P4. La progesterona es la hormona de la gestación, progestación. La función que cumple en el momento de la implantación, recuerdan que cuando se ovula, ¿sí? Recuerdan que en el perfil hormonal, en el momento de la ovulación, hay un pico de estradiol, se produce la ovulación y en ese folículo que libera el óvulo se genera el cuerpo lúteo. ¿Recuerdan eso? Bien, el cuerpo lúteo genera el cuerpo amarillo. ¿Recuerdan eso? Ese cuerpo amarillo va a generar progesterona, que es la hormona que mantiene la gestación. Por eso se llama progesterona. Al haber altos niveles de concentración de progesterona en sangre, lo que va a hacer es inhibir los receptores del útero referidos a la progesterona. Y eso lo que va a hacer es que no se pueda producir otra hormona que va a producir la luteólisis. ¿Recuerdan eso? Mientras esté la progesterona alta, no se genera ¿cuál? La prostaglandina. Entonces no hay una regresión del cuerpo lúteo. Al no haber regresión del cuerpo lúteo, pasa que el embrión puede implantarse dentro del útero. Y eso es, a partir de ahí es cuando empieza un reconocimiento materno de ese nuevo ser que se está gestando dentro del útero. Por eso, hay dos formas básicas de, de tener un reconocimiento materno dentro de las especies o técnicas que conocemos. Uno es evitar la formación de prostaglandina. ¿Por qué? Porque esa prostaglandina es la que va a hacer la luteólisis del cuerpo lúteo, lo va a derrumbar ese cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo es el que me está generando progesterona. Entonces, una de las formas es evitar que se genere la prostaglandina para el reconocimiento materno. Y la otra forma, que se da en el caso de los cerdos, es una alta concentración de estrógeno, produce mucho estrógeno, que eso va a mantener el cuerpo lúteo en funcionamiento. En la cerda, como es una especie politoca, la alta concentración de estrógenos la da por la gran cantidad de lechigada de lechones que va a tener. ¿Sí? Recuerdan que, por ejemplo, la cerda del colegio tuvo 12 lechones. Entonces, al tener mayor cantidad de embriones, produce mucha mayor cantidad de estrógenos. Y la oveja y la vaca lo que hacen es, la oveja entre el día 12 y el día 21, evita la producción de prostaglandina. Y la vaca entre el día 16 y 19. Bien, vamos a, como hacemos siempre, yo me explayo demasiado en la explicación, así que les voy a grabar otro video, así seguimos adelante. Me falta muy poquito, pero bueno, ya no me da el tiempo de los videos. Ahora seguimos en la segunda parte.